Muy buenas, bienvenidos a otra edición del podcast Hablando con Tech Leaders. Feliz año, lo primero, porque cuando escuchéis esto ya será 2024. Bueno, lo estamos grabando en 2024 para que contar películas, pero bueno, igual lo escucháis dentro de un mes. Entonces, pero bueno, sigue siendo feliz año. Estoy aquí, Andrés Torres, con Álvaro Sánchez, mi compañero de fatigas en este podcast, y hoy tenemos un invitado muy especial que llevábamos tiempo intentando cuadrar agendas y al final lo hemos conseguido, Miguel Carranza, founder y CTO de Revenue Cat. Ahora mismo estás de vuelta ya en los Estados Unidos de las Américas, pero bueno, él es original de Andalucía. ¿De dónde eres exactamente, De Miguel? Sevilla. De Sevilla. Sevilla. Y vamos a dejarle que se presente, como siempre, porque bueno, es mejor que andar leyendo biografías. Miguel se puede presentar y ya arrancamos con la temática habitual. Buenas, Perfecto. Álvaro, y buenas, Miguel. Cuando quieras, Miguel. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí y me alegro de que hayamos podido finalmente cerrar la fecha y el horario, que ha sido un poco complicado, pero bueno, soy Miguel Carranza, soy de Sevilla. Tuve mi primer ordenador con 8 años y eso es lo que cambió mi vida, uno de los primeros eventos que cambió mi vida realmente. Me enamoré de aquello y dije, vale, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? Aunque después las cosas van cambiando, ¿no? Sobre todo en un rol como el que tengo ahora. Y bueno, tuve la suerte de que mi primera experiencia profesional fue en Silicon Valley, con lo cual, bueno, pues me sirvió para aprender muchísimo en una startup también. Y al cabo de un tiempo, pues decidí yo y un compañero decidimos pues montar nuestra propia startup de algo que habíamos estado sufriendo, que es Revenue Cat. Y Revenue Cat es, pues, nuestra misión es ayudar a los desarrolladores, ahora mismo de aplicaciones móviles, pero en teoría desarrolladores, a que puedan ganar más dinero, la versión corta de decirlo, pero la idea es que puedan monetizar sus aplicaciones o lo que desarrollen y puedan vivir de lo que les gusta realmente, ¿no? Y bueno, ahora mismo lo que ofrecemos es un SDK para aplicaciones móviles para facilitar la monetización con suscripciones y bueno, un montón de herramientas para el crecimiento, para monitorización de los datos, experimentos de precios y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en unas 30.000 aplicaciones y bueno, es bastante probable que, casi seguro, que nuestro código esté en vuestros dispositivos móviles ahora mismo. Que es súper guay de decirlo así, pero obviamente no era así al principio, pero escucharlo así ahora suena súper chulo. Yo había leído en algún, pues igual en vuestro pitch con algún sitio que había leído lo que es Stripe para los pagos. Vosotros queréis, o bueno, estáis ahí para las suscripciones, ¿no? Un poco ese modo. Es una buena analogía. No es exactamente eso, porque no somos un payment processor, Ya. pero sí, la idea es tener una API súper sencilla, multiplataforma. Lo mismo que hizo Stripe con las tarjetas de crédito, que eran diferentes en cada lado. Sí, englobarlo todo y con sencilla. una solo. Exacto. Sí. Pues muy bien. Pues eso, bueno, aparte de la biografía ha sido muy rápida y me parece que no ha sido mucho, pero es bastante bomba. Yo creo que hay muchas entrevistas a Miguel, explica todo y cómo sale Revenue y tal, que yo recomiendo porque alguna me he visto. Creo que tienes un podcast también con los de Product Growth. Sí, que está muy chulo también. Pues cuenta la historia de Revenue Cat, cómo arranca, cómo trabajando en otra empresa de aplicaciones móvil visteis un picor que rascar y ahí salió la idea. Yo que lo recomiendo. O sea, nosotros vamos a centrar, ya sabéis, el podcast va un poco de temas de liderazgo, como pues secretos, ayudas, cosas que has probado, cosas que te gustan, cosas que no, para compartir historias. Pero bueno, la historia de la empresa es así contada, ha sido muy rápido, pero es muy interesante. Álvaro, pues no sé, ¿quieres arrancar tú? Bien. Sí, venga, arranco yo con la primera. Venga. Vale, pues nada, Miguel, encantado que estés aquí. A nosotros nos interesa mucho, ¿no? Hablamos mucho de liderazgo y demás, ¿vale? Y bueno, aparte de tu lado founder, tú eres CTO en Revenue Cat, ¿no? Nos interesaría saber cómo es tu día a día, qué hace un CTO en Revenue Cat o qué es para ti un CTO. Bueno, esto es una pregunta muy profunda porque, primero, obviamente el rol es diferente en cada compañía, el rol cambia cada día, cambia cada año, te tienes que reinventar muchas veces porque antes que CTO soy founder, ¿no? Y eso es algo que es súper importante de recordar, que al principio tampoco lo tienes muy claro, ¿no? Cuando nosotros empezamos, mi socio Jacob y yo, los dos éramos técnicos y bueno, estábamos en plan, bueno, necesitamos títulos, no necesitamos títulos, obviamente, vamos, yo no quería ser el CEO tampoco y él iba a ser mejor CEO. Además, él es americano y es nativo, iba a ser mejor. Pero yo no sabía incluso ni si debería tener título de CTO o no. Hay mucha historia sobre eso.
al final decidimos que sí, porque la realidad es que al final, sobre todo cuando es más enterprise, los clientes van a querer hablar con el CTO o con el que manda a nivel técnico, ¿no? Y bueno, pues tampoco fuéramos mucho y tenía sentido, ¿no? Pero bueno, yo tampoco... Al final, al principio varía mucho en la etapa, ¿no? Al principio el CTO es el que programa, el que hace toda la arquitectura, el que hace todo, ¿no? Pero bueno, mi objetivo siempre ha sido intentar ir contratando mejor gente que yo en todo lo que pueda y construir el equipo de tal manera bueno, que podamos escalar, ¿no? Porque esa es una de las cosas que yo siempre tenía el miedo, ¿no? Bueno, hay mucho... No hay tanta historia, ¿no? Siempre hay historia del fundador CEO que llega al IPO, ¿no? Eso se ha demostrado ya en Silicon Valley que puede tener bastante sentido que el fundador sea el que sigue, ¿no? No era así originalmente, pero después de Apple, de Google, de Zuckerberg, toda esta gente, pues se vio que podía tener sentido, ¿no? Pero con el lado técnico no había tanto, ¿no? Entonces yo siempre tenía el miedo de, bueno, ¿qué significa realmente crecer? ¿Cómo va a evolucionar mi rol, ¿no? Y yo siempre he pensado que mi rol iba a ser mucho más técnico, pero la realidad es que, bueno, a medida que he ido avanzando la cosa, creo que cada vez menos técnico, pero a la vez soy de las personas que, bueno, tienen más conocimiento institucional, obviamente, del problema, de los clientes y del code base original. Y eso, pues, es una de las cosas que más ayuda a la hora de seguir construyendo el equipo y el producto y de recordar qué es lo que realmente necesitan los clientes, ¿no? Pero bueno, mi día a día, pues, muy variado. Es que cambia mucho, ¿no? Ha habido años en los que recruiting ha sido una de las principales cosas, lo cual es súper complicado. Construir la capa de management ha sido algo también que ha sido complicado y ahora estoy bastante contento con la capa que tenemos, pero es súper complicado porque, como todo, ¿no? Hay ingenieros muy buenos que no quieren, que podrían ser buenos líderes, pero no quieren ser manager porque no quieren dejar el lado técnico, pero también si vas a contratar externamente, pues a lo mejor engineer manager es un título muy variable, que creo que además ya lo había hablado en el podcast, y las expectativas son diferentes, y no necesariamente significa que la persona sea mala o sea buena, es que a lo mejor no encaja en el entorno en el que estás tú, porque tus expectativas son diferentes y no queda claro, ¿no? Entonces, bueno, he dedicado bastante tiempo a estructurar eso y al final lo que hago realmente, la descripción real es solucionar fuego. Esa es la realidad. Cada semana hay un fuego. Yo tengo unas cosas, estoy intentando ser un poquito mucho más estratégico. Somos estratégicos a nivel de empresa. Yo a nivel personal no era tan estratégico. Ahora estoy intentando ser, vale, esos son los objetivos que yo tengo, esas son las cosas que quiero hacer este cuarto, las cosas que quiero hacer este año. Pero al final del día, fuegos. Y los fuegos pueden ser de todo tipo, ¿no? Pueden ser de recruiting, de que hay un problema de que, vale, no estamos contratando suficientemente rápido, vamos a hacer un debugging de por qué está pasando esto. Puede ser de infraestructura, puede ser de soporte, puede ser de ventas, puede ser que no estemos cerrando los contratos demasiado rápido, cómo podemos hacer, o de finanzas incluso, ¿por qué estamos haciendo la contabilidad mal? ¿Cómo podemos usar la tecnología? ¿Cómo podemos usar el equipo de ingeniería? Puede ser que quiebre Silicon Valley Bank y os pille... Efectivamente, ese es otro ejemplo. Entonces, ahora mismo yo creo que una cosa que también que he estado reflexionando últimamente es, al principio, Jacob y yo, mi socio, el CEO, trabajábamos muy juntos, obviamente, cuando éramos dos. Después llegó un momento en el que no es que nos separáramos, pero yo estaba literalmente construyendo y estábamos construyendo productos y construyendo el equipo técnico y demás. Y ahora estoy otra vez más en la posición más de que los dos estamos intentando llevar la empresa al siguiente nivel, ¿no? Y ya que tenemos construido una capa de management un poquito bastante más sólida que hace un par de años. ¿Cuánto tiempo llevas sin programar? Curiosidad. Es difícil de decir, porque al principio de año programé ciertas cosas, pero tampoco... El problema es el foco. Realmente el problema es el horario que no tengo el foco. Pero, por ejemplo, ahora hemos hecho la hackathon y yo dije, vale, esta vez no pasa, tengo que hacer algo y además lo tengo que lanzar a producción, ¿no? Y fue una sensación súper curiosa porque ves cosas que dices, wow, esto estaba mal cuando yo lo hice y ahora ha mejorado un montón, la gente lo ha hecho mejor, pero ahora me siento súper torpe porque muchos tooling han cambiado, muchas cosas han cambiado, muchas para mejor, pero yo escribí este codebase, lo tenía todo en la memoria, lo tenía todo perfecto y ahora cuesta, pero al final es como todo, vas pillando el tranquillo. Este año tengo como uno de los objetivos intentar al menos cada 2 semanas lanzar algo, porque, a ver, las cosas están bien, obviamente cuando hay algo más gordo o algo que vemos o hay un post-mortem, sí me meto un poco más, pero no estoy tan metido. Hay ciertas áreas en las que sí tengo un poquito más de
de visión, pero lo que es, por ejemplo, en los SDK ahora mismo no Sí, confío sentido. plenamente en el equipo y no tengo mucho. Vamos, llevo sin mirar el código del SDK bastante tiempo, ¿no? Que es algo que también me gustaría volver si tuviera tiempo infinito, ¿no? Eso Pero te iba a bueno, decir, se echa de menos, ¿no? Estar un sí, poco más, sí. no programar en sí, pero estar un poco más cerca de discusiones técnicas o un poco de ese tipo de cosas, ¿no? No, en esas cosas sí suelo estar bastante, No, sobre sí. todo cuando hay alguna iniciativa nueva o lo que sea. Y una de las cosas que tenía pensadas es ir empezando a montar lo que es un Office of the City o lo que sea, que creo que ya puede que no este año, pero quizá para el año que viene. Más o menos hemos hecho como un experimento. El año pasado pillé a un par de ICs que llevan de individual contributors Sí. que llevan prácticamente desde el principio y que no necesitan mucho heavy management y conocen los sistemas muy bien. Entonces estábamos haciendo, no necesariamente proof of concepts o cosas así, pero también muchas cosas a lo mejor que no cabían en el roadmap o que no estaban priorizadas, pero que a lo mejor un cliente decía, hey, necesitaríamos esto para mañana. Y en plan, vale, en realidad lo podemos construir para mañana, pero no tenemos los recursos, ¿no? Entonces tener un equipo ahí un poquito más reactivo y en ese sentido sí está un poquito más involucrado también. Pero bueno, ahora mi objetivo ha sido, el año pasado era intentar construir los equipos de producto más cross-functional, porque al principio era todo backend, frontend, no sé qué. Entonces, ahora hemos construido equipos más cross-functional y la idea era que cada uno tenga líderes buenos de ingeniería y de producto para que los equipos sean autónomos y no solo sean autónomos, sino que puedan comunicar muy bien con el resto de los equipos y que esas interfaces sean claras, ¿no? Uh-huh. Sí, más o menos eso es un buen resumen, yo diría. Bueno, al final ya lo hablábamos, no sé si en otro podcast. Bueno, yo lo he hablado muchas veces. En la anterior empresa, cuando crecimos un montón, se quedó lo que dices tú. Bueno, tú tienes, también es una pregunta que tengo, tienes gente que está desde el principio. Igual tienes 5, los first 5 esos que tienes por ahí, que creo que tienes una entrada de blog que hablabas, 5 empleados que llevan desde el principio y todavía siguen con vosotros y han pasado ya el vesting y todo eso, que suele ser momentos, bueno, esta gente se nos va a ir ahora y siguen con vosotros, que es una pregunta, Charles. Pero bueno, me refería a gente que llega a esas posiciones de liderazgo y les quieres dejar, eso que hablas tú de horas flexibles, un poco mayor de flexibilidad porque sabes que responden bien y que apagan fuegos o que sacan trabajo adelante que igual en otro lado con un entorno más estructurado de roadmap, ticket y tal, igual no iban a estar tan a gusto. Pero también quieres que el resto del equipo crezca, que también tiene que ocuparse de ellos y quieres que evidentemente sigan programando. Nosotros, yo les decía mucho que no estuvieran en el path crítico para que no estuvieran frustrados. En plan, haced cosas, pero haced cosas technical de refactoring, estos side projects, estas POCs, estos spikes, hay mucho nombre en inglés, que Sí, temas salen todos seguidos, pero bueno, sí. Temas sin una deadline, ¿no? Así, exacto, claro. que podáis parar, que si sale un fuego podáis iros y volver y que no esté el equipo bloqueado porque era una tarea que tenía que estar en este sprint porque hay 5 clientes esperando, bla, bla. Entonces, esa manera de tener a esa gente contenta, pero también haciendo cosas challenging y que el resto del equipo se pueda seguir moviendo en un entorno más estructurado. Eso yo creo que para esos perfiles, también es verdad que hay otra gente que no le va bien, prefiere estar en más estructurado, incluso gente muy, muy buena en individual contributor, prefiere ver el impacto directo en roadmap y en tal. Yo lo de Otra programar... cosa que no comentaba es que desde el año pasado el equipo de soporte, que para nosotros es técnico, reporta también a ingeniería y desde hace poco producto también, que era una cosa que el producto reportaba al CEO antes, pero al final las interacciones acaban siendo mucho más con ingeniería y tenía más sentido. Y bueno, a mí mi objetivo al final es como todo, ¿no? Yo soy ingeniero, creo, o intento buscarlo de esa manera, intento solucionar todo como un problema de ingeniería, ¿no? Y mi objetivo siempre ha sido, bueno, vamos a debuguear cuál es el bottleneck actual, cómo lo podemos optimizar, cómo podemos hacer que el equipo sea más técnico, ¿no? Entonces, eso es una manera en la que me autoengaño, ¿no? Para que el trabajo que es diferente, que no es necesariamente código, pero que al final es intentar llevarlo a tu terreno un poco. Sí. Vale. Yo he visto otra de las que mandó... Bueno, Álvaro, tira tú una si quieres, luego me tiro, porque es un poco cambio de tema. Tira por ahí. Vale, sí. Pues ahora que estás hablando, ¿no? De construir el equipo, ¿no? Construir la capa de management y tal, ¿sabes? No entiendo que hablamos de escalar equipos, ¿no? Que es algo que se habla mucho por ahí, ¿no? Y bueno, es un proceso que vosotros habéis pasado, ¿no? Solo por curiosidad, ¿cuánta gente sois ahora en el equipo de ingeniería en total? Reportando, en la empresa somos 73. He revisado los números hace poco porque es complicado y varía mucho y bueno, tiene ronda de inversión, quieren que crezca mucho, nosotros decimos, bueno, a lo mejor no podemos crecer tanto. Somos unos 73 en total, entre ingeniería, soporte y producto, 48.
son casi 50. Y pues yo diría que en ingeniería serían 30 y pico, 40, más o menos. 5 managers tenemos ahora. O sea, ahora mismo a mí me reportan directamente. Está en el límite ahora mismo, hay ciertos cambios que hacer. Pero me reportan 5 engineering managers, VP de Customer Engineering, que es soporte, y Technical Account Managers y ese área, el Head of Product y después los 2 IC que comenté antes. Que bueno, que la realidad es que los 2 IC tampoco requieren un management personal súper alto, y por eso lo puedo hacer, si no sería imposible. Ya, y evidentemente hay un salto, ¿no? De empezar una compañía que seríais, entiendo, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y luego ir escalando, ¿no? Hasta que sois un equipo así de grande, ¿no? Con una capa de middle management y tal. ¿Cuáles son para ti las claves de todo ese proceso? ¿Qué es lo que, ¿no? Una persona, un CTO, ¿vale? Cuando empieza con un equipo pequeño, que es muy fácil, bueno, no es muy fácil, tiene sus challenges, ¿no? Pero luego, según va creciendo, los challenges son otros, se van evolucionando, ¿no? ¿Cuáles son las claves para ti de esa evolución? Yo no sé, hay gente que dice que se hace más fácil, hay gente que dice que se hace más difícil. Yo la verdad que no lo veo más fácil, posiblemente lo vea más difícil. Lo que sí es cierto que todo cambia, ¿no? Entonces, creo que la clave es que seas capaz de darte cuenta que tienes que cambiar y que tienes que intentar escalar lo máximo posible, ¿no? Entonces, es la ventaja y la desventaja de ser un fundador, ¿no? La ventaja es que a lo mejor puedes tener más fallos que a lo mejor alguien externo pudiera tener, pero lo tienes que hacer rápido, ¿no? Y tienes que hacerlo porque no queda otra, ¿no? Y tienes que quedarte súper cómodo, que es algo que a mí me ha costado mucho, ¿no? En darte cuenta de que una vez que eres muy torpe y no sabes de algo, no sabes prácticamente nada, y cuando realmente empiezas a aprenderlo y te das cuenta de que ya parece que lo estás haciendo bien, ya eso no es un problema, ya el problema es otro. Entonces, no te da prácticamente tiempo a disfrutar de eso. O sea, la manera de hacerlo sería irme a otra compañía, ¿no? Entonces, bueno, para mí, por la manera en la que trabajo, pues, y la manera en la que soy, pues está guay, ¿no? Y aprendes mucho y vas ampliando tu skillset, ¿no? Pero no, obviamente ya sé que no me voy a convertir en el mejor ingeniero del mundo aquí, ni me voy a convertir seguramente en el mejor engineering manager del mundo aquí, pero bueno, es un skillset diferente, ¿no? Y también, como decía yo siempre originalmente, yo nunca he sido un backend engineer o mobile engineer o frontend engineer, ¿no? Sino que a mí me ha gustado la tecnología en general y me ha gustado aprender de todo y a lo mejor no soy el que más sabía de una cosa en concreto, pero si hay un problema puedo indagar un poco más, ¿no? Entonces ese tipo de perfil pues me ayuda más en lo que hago a día de hoy. Sí, yo creo que me gusta meter un poco en paralelismo ahí y lo que noté en mi empresa en su día, en la que crecimos mucho, era una empresa de 100 cuando yo entré en Holanda y llegamos hasta los 2000, que casi son ahora, menos 1900, 1800. ¿Cuánto tiempo? En 5 años, así. Porque yo entré... Bueno, yo estuve 8 años en la empresa, pero el crecimiento Cafre fue como en 3, 4 años que se dobló de 200 a 400, se dobló de 400 a 800, se abrió en países, etcétera, más oficinas, más productos, fue. Entonces, mucha gente en ese proceso que estuvo muy mal gestionado. Es decir, igual no deberíamos haber crecido tanto, pero también es verdad que primero se creció es una empresa que tenía consultoría y producto. Se creció primero en consultoría para intentar abarcar todo lo que se vendía y luego se pivotó a crecer en producto porque estás compitiendo con consultoras, ¿sabes? Que lo hacen mejor que tú, que te lanzan hordas de ingenieros que tienen a disposición y nosotros no. Entonces crecíamos por contratar, no da tiempo a formar a la gente, no estábamos dando un servicio. Bueno, y se pasó a crecer a producto, que igual ahí sí que lo hicimos, ese crecimiento fue un poco mejor. Pero hay mucha gente en los dos sitios, porque yo estuve primero en Professional Service y luego en producto, alguna gente se fue. Y no se fue porque pagáramos mal. Es verdad que en Holanda hay hasta Uber, hasta Booking, había otra gente pagando mucho, pero bueno, adaptamos los salarios según crecíamos, ¿no? No era... Había gente que te daba esa razón. Sí, oye, mira, está ING pagándome 30.000 euros más. Pero bueno. Pero había otra gente que decía, es que ya no es la misma empresa. Exacto. Es que ya no estoy trabajando en aquella de 120 personas. Lo intentamos hacer que hubiera lo que llamamos value streams como mini empresas pequeñas para mantener esos equipos, cenas, tal, lo que se hacía cuando éramos de una manera más pequeña, pero no era lo mismo. Entonces decían, mira, no, también, oye, de paso que me voy, pues negociaban mejor, otro salario, pero era otra empresa. Y había gente que quería trabajar en esa nueva empresa con una nueva responsabilidad o haciendo lo mismo, pero para más grupos. Y había otra gente que decía, y es que yo quiero seguir trabajando, ¿qué dices tú? Me quiero especializar en backend y aquí estoy y no quiero andar pegándome con otras cosas que requieren esta nueva empresa en la que se está transformando, en la que Backbase. Entonces, tú has tenido que hacerlo, porque dices tú, porque al ser fundador, es que si no me toque ir, ¿sabes? Bueno, pues ya haber vendido tu parte, pero... Entonces, mi pregunta,
sobre lo que hablábamos antes, ¿tenéis empleados que incluso pasado el vesting también, que digamos se podían haber, igual estaban esperando por eso? Yo conozco gente que está esperando el vesting para moverse, por ejemplo, en otras empresas, pero aún así se han quedado. Y la empresa es totalmente distinta, entiendo, desde que ellos estaban con los primeros 5 o 6 a cómo estaban. Bueno, totalmente. No sé cuánto habéis mantenido. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué habéis hecho para que no se vayan? ¿Es gente que se quiere quedar en la nueva empresa porque les gusta? ¿Habéis mantenido muchas cosas iguales para que les guste? ¿Cuál tú crees que ha sido el secreto para mantener esos ingenieros originales con vosotros? Sí, a ver, lo primero, con respecto al crecimiento masivo y demás, nosotros algo que intentamos, que al final hemos cometido errores como todo el mundo, ¿no? Y sobre todo cuando pues tienes el dinero en el banco y dicen, bueno, ¿qué vas a hacer con el dinero? Pues al final pues, vas a contratar. No. Yo nunca he entendido, no sé si es que realmente no funciona o que las empresas funcionan por otro lado, pero las empresas que pasan de 0 a 100 empleados en un año, cosas así, yo realmente no sé cómo, o a lo mejor la cultura está destrozada, o a lo mejor funciona y yo simplemente no tengo la capacidad o la experiencia de hacer algo así, ¿no? Pero incluso con el ritmo que hemos hecho nosotros, que es duplicar, y aunque parezca más o menos duplicar cada año, y aunque parezca loco, realmente pasar de 5 a 10 o de 10 a 20 fue mucho más complejo que pasar de 20 a 40. Aunque el número sea más alto, ya tienes una cultura más establecida, tienes ciertos procesos, ciertos valores y cómo la gente trabaja, ¿no? Que es más fácil de replicar. Pero bueno, con respecto a eso, no sé, es algo que yo me preguntaba mucho. Obviamente mejor pregunta para los primeros empleados. Pero yo lo pensaba. Y todos los años tenía el miedo, ¿no? En plan de, se nos van a ir esta gente, se nos van a ir esta gente. Creo que también es muy diferente con los primeros empleados realmente. Porque los primeros empleados cuando llegan no tienen nada. O sea, no tenemos nada, no teníamos nada. Los primeros empleados vinieron... Todo esto era campo. Porque... Sí, o porque eran amigos nuestros y venían a la aventura, o porque querían trabajar con Jacob conmigo, o porque realmente les entusiasmaba el dominio. Y bueno, muchos de ellos ya creen que, o quieren llegar hasta el final, o hasta que hagamos una IPO, o hasta que puedan, ¿no? Porque hay un valor también, ¿no? Y muchos de ellos han crecido muchísimo. Han tenido la oportunidad han tenido un sitio donde no había nada y han construido un montón de cosas gracias a lo que ellos han puesto y al ownership que han tenido, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que a mí sí siempre me ha preocupado, y a Jacob también, es las cosas van a cambiar. Y de hecho, la gente realmente buena para startups son la gente que son flexibles. Yo no soy muy flexible, ya he tenido que aprender a ser flexible. Las cosas van a cambiar, pero idealmente las cosas tienen que cambiar a mejor. Hay alguna vez más proceso, ¿no? Pero hay cierta esencia que tienes que mantener, ¿no? Y esas cosas tienen que ser, bueno, tenemos que ser muy claros sobre las cosas que queremos mantener y sobre los valores. Y la idea es que la gente vea que estamos creciendo, pero estamos creciendo para bien, no solo en revenue, no solo en número de aplicaciones, no solo en la infraestructura, no en número de empleados, pero sino que estamos creciendo en convertirnos en una empresa más madura, pero que sigue siendo divertida y seguimos manteniendo los valores que teníamos al principio, ¿no? Y yo creo que lo que ha ayudado ha sido que siempre hemos sido extremadamente transparentes con eso y hemos sido extremadamente transparentes con las cosas que creemos que estaban convirtiéndose en regresiones, ¿no? En cosas de, esto antes iba mejor y ahora va mal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿No? Y al final es todo simplicidad, ¿no? Mientras más complejidades añadas, el software de por sí es complejo, construir una empresa es muy complejo, entonces tú tienes que simplificar. Lo mejor es siempre lo más simple primero y después itera. Siempre puedes iterar, pero como empiezas con la solución más compleja del principio, es deuda que vas a tener para el resto de la historia. Yo he tenido eso. Yo me fui de una empresa muy grande, la que estamos hablando, con 160 ingenieros en mi guilds, especializados en backend, 5 productos, a la startup la que estoy ahora, que somos 4 ingenieros, bueno, más CEO, más el resto, ¿no? En total seremos menos de 10. Y tenía miedo de lo que dices tú, porque yo entraba para la idea de que la empresa iba a crecer ahora, sería preparar todo, crecer el equipo, y teníamos un cuadro donde se metían números ahí. Bueno, pues cuando entra dinero, pues duplicamos el equipo. Y yo venía de mi experiencia de duplicar lo que dices tú, de 100 a 200, igual no es traumático, pero lo fue. Pero ya es verdad que no había muchos procesos, con lo cual por eso yo creo que fue más traumático. No había onboarding, no había training, fue todo muy caótico por eso. En esta yo quería tener muchas de esas cosas in place, tenía esas cosas ya definidas y arregladas con el equipo que ya hay, antes de meter siquiera 2 o 3 ingenieros. Porque si meto 2 o 3 ya estoy duplicando y esos 3, como vengan con alguna manera de trabajar que ya no, aquí no hay ninguna, pues ya se va a crear un poco de caos que vamos a tener que volver a hablarlo entre 6 y luego entre 12 hasta que haya algo montado. Vosotros sois muy transparentes, lo cual la gente que leemos todo eso os lo agradezco por lo que dices tú. Internamente entiendo que mucho también, porque lo hacéis de cara al exterior también.
procesos de cómo comunicar, hay muchas cosas. Pondremos links luego, pero hay un montón de entradas de blog y de posts muy interesantes con cómo hacéis las cosas. ¿Lo hacéis por eso? Porque sois transparentes internamente y decís, bueno, ¿por qué no? ¿Lo hacéis porque crees que va a ayudar? ¿Ayuda al recruiting? ¿Cuáles son las ideas detrás de vamos a compartir estas cosas? Porque muchas cosas. La primera, al final del día, es que cuando... y muchas cosas las hicimos a lo mejor locos o naif, o que no sabíamos, pero al final cuando montas una empresa, una de las cosas chulas es que dices, bueno, voy a crear el sitio donde a mí me hubiera gustado trabajar, ¿no? Voy a hacer cosas, aunque la gente piense que son locuras, pero voy a intentar hacerlo de la manera en la que yo creo que, mientras que sea más o menos sostenible y tenga más o menos sentido y tenga... O sea, el imitar un poco el cargo cult, ¿no? Eso está muy de moda, de copiar lo que hace cada empresa y está bien que lo copies, porque a lo mejor esa empresa ha dedicado más recursos a investigarlo, ¿no? Pero copiarlo por copiarlo, no. O sea, copiarlo porque entiendes cuál es el objetivo o qué es lo que quieres conseguir con ello, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros hemos hecho de una manera diferente. El tema de la transparencia ha sido realmente... O sea, pensamos incluso que fuera un valor, pero dijimos, no tiene sentido que sea un valor porque no vamos a decir, nosotros somos transparentes. Eso es algo que la gente tiene que apreciar, ¿no? Y si la gente quiere ser pero creemos que es importante. Pero primero eso, ¿no? Porque, yo qué sé, queremos que la gente de verdad sea un trabajo guay. A mí me hubiera gustado... A mí me gustaría que me trataran como adulto, ¿no? Y que si voy a un sitio y hay un problema, me gustaría que los líderes dijeran, hey, este es el problema que hay y creemos, este es el plan para atacarlo, pero estas son las cosas que mal. No, todo va perfecto y el día siguiente se despiden a no sé cuántos empleados o se cierra la empresa o cualquier disparate de eso, ¿no? Entonces, y aparte porque somos remotos, que esa es una cosa que es todavía más complicado. Somos remotos en 8 zonas horarias. Entonces, tienes que comunicar mucho más y tienes que tener muchas cosas escritas, muchas cosas grabadas, porque es que si no es imposible. Ya. Sí, es un poco forzado también. Sí, lo hablamos mucho en un podcast. No sé si fue el de Félix o demás, que estuvimos hablando de esto, el trabajo remoto. Sí. Y sí que es cierto que no es que el trabajo remoto funcione mejor o peor que el trabajo presencial, ¿no? Lo único que el nivel de comunicación, de management y todo se tiene que adaptar a eso, ¿no? Y bueno, es lo que estás comentando ahora mismo. Tuvimos en su día, lo hablamos, que teníamos un problema de que lo que se hizo, yo creo que muchas empresas, cuando ha salido el debate de volver a las oficinas, creo que lo hablamos ahí, es eso, es que has cogido lo que hacías en oficina y ahora lo has metido en un Meet, pero eso no funciona. Las conversaciones del café, de ir a comer juntos, cosas que se hablaba en un lado, te falta escribir todo eso porque esas conversaciones ya no pasan y no puede ser que alguien, si encima si tienes sus horarios diferentes, como te has perdido esta reunión, bueno, pues no había meeting note, no hay muchas cosas, claro. Es realmente complicado montar una empresa remoto, es realmente más complicado. Adaptarte es todavía peor. O sea, porque si empiezas de principio, pre-COVID, antes de que fuera la moda o que fuera no la moda, lo que había que hacer, porque no, era eso, cerrabas, es muy difícil culturalmente cambiar eso. También pienso que no todo el mundo está preparado o no todo el mundo debería trabajar en remoto. Esa es la realidad. Hay gente que necesita ir a la oficina, necesita motivarse teniendo a la persona al lado, pero hay gente que no. O sea, y quien te diga que todavía hay mucha gente que dice, es imposible, no se puede construir una empresa remota. Así que yo creo que es más difícil, potencialmente. Simplemente no, porque no hay tantos ejemplos y porque no se ha construido, pero oye, GitLab está ahí, es una empresa pública que ha salido a bolsa. Zapier está ahí, software libre, o sea, se han hecho sistemas operativos en remoto. O sea que poder se puede hacer. Ahora, es un paradigma diferente, ¿no? Y es complicado. Y a lo mejor no todo el mundo está dispuesto o tiene la mentalidad de trabajar así, entonces va a costar tiempo. Otro debate es, ¿se va más rápido o se puede hacer más rápido si todo el mundo estuviera en el mismo sitio? Probablemente. Eso yo... Es difícil de sacar. Diego escribió un blog post hace poco sobre el remoto y la vuelta a la oficina y demás, y lo que dijo es, sí, está guay cuando ves a todo el mundo y ves la energía y ves que todo eso, pero al final hay ciertas cosas, o sea, no podríamos haber contratado a la gente que queríamos haber contratado si no fuéramos remotos. Hay gente que hay gente que no puede migrar también, que por problemas migratorios, ¿no? O que tiene una familia, o que tiene compromiso, otro tipo de compromisos, ¿no? Y al final, pues nosotros nos ha compensado en ese sentido. Pero bueno, eso no quita que sea extremadamente complejo. Ya. Sí, entiendo que, y esto ya a nivel práctico, ¿no? A nivel de recruitment, allí en América primero los requisitos para escribir una visa son duros, ¿no? Y no todo el mundo puede ir allí a trabajar. Y luego también entiendo que por el mismo talento competir con
con gente como Apple, como Google, como tantas, o sea, grandes compañías, ¿no? Y entonces, pues al final el remoto es una forma también de competir contra eso y atraer talento de esa, ¿no? Por ese lado. Totalmente. ¿Vosotros tenéis para contratar solo, o sea, la sede que tenéis en Estados Unidos y ya está? ¿O tenéis sedes en otros lugares para poder hacer tema pagos y tema tal? ¿Tenéis ciudad en España, por ejemplo? ¿O no? No, ahora mismo como lo hacemos con Remote. Vale. Hay Remote Deal, hay unas pocas que hacen eso. Sí, trabajo con Deal en el pasado, sí. Bueno. Algo se llevan. Simplifica ciertas cosas. No, se llevan bastante, es bastante caro. Pero bueno, además luego yo creo que se igualó, porque unas se hacían como contraofertas entre ellas, pero yo creo que en algún momento se dieron cuenta y se quedó igual, porque una vez que comparamos en Backbase y mi anterior empresa, había diferencias, pero luego Deal era lo mismo que Remote y tal. Al final era un poco elegir. Sí, a ver, la realidad es que es otro, como lo digo, otro componente ahí que se puede cambiar en el futuro, pero que es la manera más rápida que hemos tenido de contratar gente en cualquier país, ¿no? O en la mayoría de los países. Y bueno, cuesta dinero, pero también es evaluar, ¿no?, cuál es el trabajo de incorporarse en un sitio nuevo. Ahí, bueno, en España yo creo que ya más o menos tenemos masa crítica, entonces seguramente sea uno de los primeros sitios donde incorporemos. Sí, pero ahora estoy como autónomo, por ejemplo, porque en mi empresa todavía no tenemos. Pero bueno, somos 3 de España, ¿eh? Claro, también lo hemos hablado de que, oye, yo lo autónomo ya me empiezo a rascar un poco, ¿sabes? No es el modelo que me gusta. Hay distintos puntos de vista sobre eso y área gris de legalidad y toda la historia, entonces bueno. Sí, al final los autónomos, sobre todo en España. Sí, si tienes más clientes todavía, tenemos un compañero que no está 100%, entonces bueno. Pero no es lo mismo, a largo plazo no es, de hecho, dices tú, entrar en una zona entre gris y no legal. Vale, es que habías mencionado algo, creo que nos llevaba a otra pregunta, pero ahora mismo se me ha pasado cuál era. La de producto versus ingeniería, tal, ¿quieres tirar por ahí un poco, Álvaro? Sí, yo creo que lo ha mencionado, ¿no? De que en RevenueCat, que sois, bueno, los founders sois 2 ingenieros, ¿no? 2 developers, ¿no? Que empezaron a construir algo, ¿no? Entonces entiendo que eso ha hecho evolucionar la empresa, ¿no? Hacia un modelo en el que se intenta solucionar los problemas más desde un punto de vista más ingenieril que de producto, ¿no? Y no sé, es por abrir un melón, ¿no? Porque siempre está esta dicotomía entre producto y ingeniería. ¿Cuál es tu visión sobre esto en una compañía? Bueno, hemos aprendido mucho sobre eso también, igual que igual que con los engineering managers. Es lo típico, ¿no? Yo siempre soy una persona que creo que a la hora de tomar decisiones soy bastante balanceado, intento mirar los pros y los contras y mirar de distintas cosas, y a medida que vas teniendo experiencia, pues te vuelves más viejo o te vuelves más cabezón, no lo sé. Pero incluso con los engineering managers al principio era en plan de, bueno, ¿realmente hace falta que el engineering manager sea técnico o no? No sé qué. Ya tenemos una respuesta bastante clara sobre eso. Pero igual con los product managers también, ¿no? E incluso los product managers son útiles o no, todo el dilema que hay ahora. Creo que hubo es que yo no creo que sea el título lo que influye. La realidad es, ¿esta persona está aportando valor o no está aportando valor? ¿Esta persona acelera, es una palanca para el equipo, o es una persona que se convierte en un cuello de botella? Y si se convierte en un cuello de botella, entonces claramente no necesitas eso en tu equipo. Pero alguien tiene que hacer la función, de todas maneras, ¿no? Y ya puede llamarse ingeniero, product manager, lo que sea. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta nosotros es que ha habido una gran diferencia entre product managers que tenían algún tipo de background técnico, no necesariamente que fueran ingenieros, pero que fueran capaces de entender cómo funcionan las cosas, versus alguien que no tiene ese background técnico, porque entonces se convierte en eso, en un cuello de botella, ¿no? Sí, bueno, en vuestro caso entiendo también, es un producto muy enfocado a muy técnico, ¿no? Entonces, muy técnico. Claro, es un producto muy técnico. Entonces, tienes que entender a los clientes. Tienes que entender cuáles son sus pain points y qué es lo que están sufriendo y cómo. Y no es lo mismo que si fuera una aplicación móvil. Yo he trabajado en una aplicación móvil para consumer, entonces es distinto, porque tú a lo mejor sientes más empatía porque tú puedes ser el consumidor del producto, pero cuando es hacia desarrolladores, tienes que ser un poco técnico, yo creo. O por lo menos en nuestra empresa. Sí, yo personalmente estoy de acuerdo también con eso. Yo creo que menos la vez que hablamos del Agile, en su día que dijo, mira, esto no, pero tiene que haber una función, tiene que haber alguien que lo haga si estás trabajando Agile, pero no un Scrum Master, yo no sigo sin verlo, un puesto de una persona que sea solo Scrum Master. Que alguien haga de Scrum Master si estás trabajando Scrum. Yo creo que el problema que en España ha habido mucho problema de eso, y yo cuando lo leo en Twitter me he hecho temblar un poco, ¿no? De incluso con todo el tema, ya no solo a nivel de
proceso, sino a nivel técnico, ¿no? De, bueno, es que hay que seguir este patrón porque es el nuevo patrón o el nuevo framework que ha sacado no sé quién y es lo que todo el mundo tiene que hacer y si se sale de este patrón está todo mal y demás. Yo creo que es muy importante estudiar eso, pero analizar por qué está bien y por qué está mal, ¿no? Es como, el modelo vista controlador no es testeable y por tanto es la nueva versión. En plan, bueno, sí, a lo mejor trae algo bueno, pero a lo mejor el modelo vista controlador no es testeable porque tu código no es testeable o porque tú lo has enguarrado a base de deuda técnica durante un montón de años o no has hecho test desde el principio, miles de historias, ¿no? Entonces, creo que el problema es que se intenta, no ser crítico suficiente y se intenta seguir, vale, pues han sacado un libro de Agile, cualquier historia, venga, hay que implementar todas estas cosas y hay que hacerlo así porque si no lo hacemos así no funciona. Cuando realmente no estás pensando en vale, va a aportar esto valor a la empresa, realmente estamos en una etapa en la que podemos beneficiarnos de eso versus, voy a intentar entenderlo, por qué se hace esto, qué cosas puedo adaptar aquí. Y creo que así es como se han hecho las empresas que han tenido éxito de verdad, no las que han estado copiando todo, ¿no? Pues al final yo estuve pasé por una empresa en la que aplicamos el Spotify Model, lo copiamos y lo aplicamos en consultoría además, no ni siquiera en la parte de producto, la parte de consultoría dividimos en Guild todo lo que habían hecho porque los vídeos aquellos eran muy chulos y evidentemente si era muy chulo el vídeo de YouTube tenías que hacerlo. Aplicamos cosas de Netflix en su día, además era pura tecnología porque clientes nos están diciendo es que Netflix hace esto, Netflix sirve vídeo. Esto es una aplicación de banca, ¿sabes? Y aplicar el patrón no me acuerdo qué era, creo que era sobre Reactive Programming. Tuve un email de un cliente, cuando ya estaba de director técnico, oye, necesitamos saber cuándo vais a aplicar todo esto que aplica Netflix de Reactive Programming. En principio, no lo vamos a hacer. Estamos analizándolo y hay partes específicamente que es mucha lectura, escritura, que se pueden beneficiar de este patrón, pero el resto va a ser un overkill y es un cambio de paradigma, es una manera de trabajar diferente. Tenemos muchos ingenieros que no saben de esto. No vamos a decirte en 3 meses vamos a estar a tope de Reactive. Y luego me hizo gracia porque salió Netflix diciendo, bueno, en realidad esto, sabes, que lo probamos un poco, pero tampoco, el 80% de lo que tenemos sigue siendo síncrono, ¿sabes? Y es bloqueante, no nos pasaba esto. Y el Spotify Model también me hizo gracia cuando salió en su día Spotify diciendo, bueno, a ver, que esto lo probamos un poco, pero que no lo aplicamos, ¿sabes? Es que yo creo que lo hubieran aplicado es un problema que tenía Spotify que lo resolvió Spotify. Tu contexto no ahí es Spotify. está. Bueno, puede ser, pero analiza tu contexto. Si se parece a Spotify, luego rasca por ahí, pero si no. Hay dos cosas que la gente olvida constantemente. Una es que una solución a un problema está conectado a una situación en concreto, a una empresa en concreto, en un periodo de tiempo concreto, que además puede avanzar y puede que para esa empresa no funcione. Ahora el modelo Spotify a lo mejor ya no funciona para Spotify. Y lo otro es que hay dos industrias, una que es la industria de desarrollar software y otra que es la industria de contarte cómo desarrollar software, ¿no? Y la gente lo olvida mucho, la gente olvida que hay gente que va a conferencias y que vive de eso o que vive de escribir libros y demás y que no es tan mal y que es muy buena inspiración, pero que bueno, que es la teoría, ¿no? La gente se queja mucho de que la universidad es teórica, pero después sigue el curso del tío que está en YouTube contándote no sé qué historia que no lo ha aplicado en un entorno real. Sí, el Reddit Driven Development, a ver si que ha salido el último en Reddit. Sí, yo creo que por ahí. Y se conecta un poco con unos conceptos que tenemos del hiring, porque yo te leí en una entrevista, creo que fue, no me acuerdo de dónde era, pero vaya, que habías hecho 200 entrevistas. O sea, un momento que lo que hablabas, ¿no? Que como CTO fundador tuviste que moverte en donde más había fuegos y hubo un momento que notaste que en el hiring había un bottleneck, te pusiste a ayudar ahí y que hiciste más de 200 entrevistas un mes, no sé si había sido un mes o un par de meses en marzo, abril, una época, ¿no? Algo así. Entiendo que era para formar, supongo, o sea, ingenieros, pero también igual gente de liderazgo, como has dicho tú, una capa de liderazgo, pues VPs, engineering managers, etcétera. Bueno, ese es otro melón, o sea, contratar ejecutivo eso es otro melón porque es un tipo de gente que obviamente sabe venderse muy bien y bueno, esa es otra historia, pero no, nosotros, de hecho, fue un error. Hubo un momento en el que paramos, Jacob y yo, porque eran tantos candidatos y tantas, que paramos no podíamos, además, a nivel de coordinación con todas las distintas zonas horarias y con el candidato era demasiado pesado, entonces no estábamos en todas las entrevistas y eso fue un error. Ahora todo el mundo tiene una entrevista con Jacob o conmigo, ¿no? Y ya no es solo porque yo diga, vale, esta persona vale o no, porque cuando llega a mí ya el equipo ha dicho, vale, esta persona nos encantaría trabajar con esta persona, básicamente, pero también es una oportunidad para que la persona hable con nosotros y nos pregunte realmente, bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo afrontáis este problema? Esto que decía aquí es verdad o no, y que tenga la oportunidad de decir, vale, esta persona parece una persona con la que quiero trabajar o versus alguien que es full of shit, como dicen aquí, ¿no? Bueno, las entrevistas que también son dos. Sí, dos caminos, por supuesto.
Claro, la persona también está entrevistando, sobre todo esos puestos que al final es una persona que probablemente tenga un buen puesto en otro sitio, buen salario. Igual el movimiento ya no es no es que me duplican el salario como cuando eres consultor junior en una consultora y te vas a otra, ¿sabes? Es un cambio de día a día, de gente con la que vas a trabajar y te interesa conocer, oye, es la gente que ha montado esta empresa, la gente que está detrás. Incluso puede ser menos salario, que también nos ha pasado que muchas veces en plan... Y de hecho esa gente suele ser la mejor, la que dice, mira, creo en el producto, quiero trabajar con esta gente y creo que la equity de esta empresa va a valer más en el futuro a largo plazo. Sí, es una inversión para ellos también. Sí. No. Y el tema, porque bueno, ya has dicho, contratar es global, pero la parte de contratar en Estados Unidos, lo que hablábamos, competir con empresas tan grandes, vosotros estáis allí, las notas más difíciles, más fácil contratar fuera. No sé qué porcentaje tenéis de gente en US comparado con el resto del mundo. En ingeniería tenemos más gente fuera del resto del mundo, en las otras funciones no tanto. Vale. Sí, a ver, es más difícil. También hay mucho entitlement en la industria. Tampoco la gente se piensa, nosotros pagamos el mismo salario en todo el mundo por varias razones. Una de ellas era porque era más simple, la realidad, porque si no era mucho más complejo y al final las matemáticas eran en plan de, bueno, si... A mí siempre me ha intrigado mucho cómo hacen los cálculos por país, porque incluso si lo haces a país, luego métete en... Es que yo vivo en Madrid y yo vivo en Asturias, no es lo mismo, ¿sabes? Hay muchas historias a nivel de... Así, a ver, es injusto, porque el coste de vida es más alto en San Francisco que en Huelva, sí. Obviamente. No, pero yo lo decía, yo le veo la parte, entiendo las empresas que lo hacen, aunque yo, si tuviera en mi empresa, por ejemplo, he intentado que cuando hemos contratado no cambie mucho, aunque tenemos unos baremos. Pero en otras que he visto, yo sé, Microsoft, creo que los tenía por país, Spotify, no sé si los tienen ahora, la verdad. Pero bueno, me suena alguna de estas grandes que los tenía. Digo, pero ¿cómo se quedan en país? Porque eso no es lo mismo vivir en Madrid y Barcelona que vivir en Málaga, que vivir en donde vivo yo en Avilés. ¿Sabes? Bueno, pues se usa una consultora externa que te diga, no sé, y al final te cuesta más dinero que pagarle a todo el mundo lo mismo. Pero no, a nivel de competición, sí, a ver, yo también pensaba que contratar en España o contratar en otro país iba a ser más fácil, y obviamente ahora es más fácil porque tenemos más nombres, ya nos conocen más gente, tenemos un podcast, tenemos más visibilidad, ¿no? Al principio la gente tampoco se lo creía, la gente pensaba que era un timo o que los íbamos a tener explotados o cualquier historia de esa, ¿no? Entonces, tampoco es todo oro, ¿no? A mí me han llegado a decir, no, es que has venido aquí con ese salario y te vas a contratar a todo el mundo, a todos los buenos de España y vas a dejar el ecosistema mal. Y en plan, bueno, tampoco ha sido esa nuestra intención, ni muchísimo menos. Y si miras a la gente, la mayoría de la gente que habíamos contratado ya estaba trabajando para empresas en el extranjero de todas formas. O sea, que no era... Sí, obviamente está cambiando. Bueno, no hace mucho, no se hace mucho. O sea, al final se me pasa el tiempo volando. Yo creo que es los niños que me borran la memoria reciente. Pero os vi una que salía en Manfred, yo creo, en el Manfred Daily, que te mandan a Telegram, que tienen. Sí. Y claro, de vez en cuando salen ofertas de empresas de fuera, porque no son ofertas que maneje Manfred, son ofertas. Sí. Tú puedes publicar ahí sin que te maneje el recruitment Manfred. Y la vuestra la vi, y por salario, evidentemente, destacaba. Creo que era de un engineering manager, la verdad, no me acuerdo. Puede ser. Y destacaba, pero hay otras, o sea, de vez en cuando salen de empresas de Estados Unidos, de fuera del Reino Unido, y ves que destacan sobre algunas que están con salario de España. También una cosa que obviamente está cambiando ahora, como está cambiando el ecosistema, pero también en Estados Unidos también hay en España, y en Europa en general, ¿no? Pero el entitlement es mucho más alto, ¿no? Hay mucha gente que, a ver, en Silicon Valley hay gente muy buena, están de los mejores del mundo. No todos los mejores del mundo están en Silicon Valley, esa es la realidad. Hay una gran concentración. Pero bueno, también la gente se ha acostumbrado a los perks de las grandes empresas, de Google, de no sé qué, de lo otro, y mucha gente ha olvidado también que hay que construir cosas también es gratificante, y trabajar con un equipo de gente realmente motivada y que está intentando tener un propósito. Entonces, bueno, eso lo tienes que filtrar también. Nosotros, yo te digo, después de la Series B también tuvimos un montón de resúmenes de gente que aparentemente era muy buena y tenía todos los credenciales y demás, pero que después pues no iban a funcionar adaptándose al entorno nuestro, ¿no? Porque estaban acostumbrados a otro tipo de cosas o porque les importaban otra serie de cosas. Y no digo que estén mal, simplemente que son cosas que tienen que tener en cuenta también en la etapa en la que está cada compañía. Uh-huh. Bueno, la vuestra parte sí recuerdo de la Engineering Manager que era técnico. Que soltaste un poco antes por encima que vosotros ya habéis decidido que los Engineering Managers entiendo que tienen que ser con background técnico. No sé si tienen que desarrollar o no. No solo técnico, pero sino que... A ver, y esto ha sido a base de aprender, ¿eh? Esto no ha sido a base de que lo dijimos, tiene que ser así, ¿no? A base de aprender, al final lo que mejor ha funcionado ha sido siempre o la gente que no quería
Para mí, los mejores, es una pregunta que no querían ser manager. Entrevistas. Sí, la mayoría de la gente que no quieren ser manager, pero han acabado así porque se vieron forzados, porque les tocaba hacer algo de liderazgo, porque acabaron siendo el de facto, son las que al final suelen funcionar mejor porque ya tienen el respeto ganado y es más fácil. Creo que es mucho más sencillo. A lo mejor estoy diciendo disparate, pero creo que es más sencillo enseñarle a alguien las habilidades personales, no todo el mundo, pero la mayoría de gente, que a alguien que tiene las habilidades personales pero que no sabe nada técnico, que se convierta en técnico. Es muy difícil que sea capaz de llegar al nivel técnico que se requiere como para que el equipo lo respete o como para que no se convierta en un cuello de botella, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, nosotros ahora mismo para un engineering manager tiene que ser alguien que sea capaz de hacer trabajo. No necesariamente que vaya a hacer el trabajo, pero que fuera capaz de hacer el trabajo o que haya tenido esa experiencia o que sepa cómo dividir el problema en un problema y usar el equipo que tiene, que igual no tiene que ser el mayor experto en ese área, ¿no? Pero tiene que ser capaz de ayudar a contribuir. Tiene que añadir valor, ¿no? No bloquear más. Sí, no ser un man in the middle. Exacto. Y teniendo en cuenta un poco eso, el contexto, tu preferencia cuando tienes que contratar a alguien, a un engineering manager o a alguien en la capa de middle management del equipo de ingeniería, ¿cuál es tu preferencia? ¿Contratar a alguien de fuera o intentar que alguien del equipo pueda crecer hacia esa posición? Hombre, después, la realidad es que creo que siempre es mejor alguien interno por el hecho de que, y he hablado mucho con gente, hablamos creo que fue en Discord, una empresa esta que dijeron que normalmente que el ratio era 50-50, pero que si era alguien externo tenía que pasar el proceso de entrevista de staff o algo así. Si no, no podía ser un manager, ¿no? Y tenían un nivel, una barra súper alta técnica para eso. No. La realidad es que nosotros, una cosa que debatimos mucho también fue el hecho de, bueno, tenemos bandas diferentes para managers o para individual contributors, que de hecho en otras partes de la organización sí puede tener sentido que un manager cobre más, a lo mejor en marketing, a lo mejor un manager que tiene un equipo pero que sigue haciendo cosas, a lo mejor sí tiene sentido, pero para mí, a nivel técnico, no quería separarlo. Además, nuestra misión es ayudar a los desarrolladores a ganar más dinero. No vamos a poner a los desarrolladores buenos que para ganar más dinero se tengan que convertir en manager cuando a lo mejor no es lo que quieren hacer y tienes un manager malo. Tiene un montón de complicaciones eso, ¿no? Entonces, eso está guay porque la gente puede crecer en el nivel técnico, pero tiene la complicación de que, bueno, ¿ahora qué pasa? ¿De dónde sacamos los managers? Sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que estamos intentando también es hacer un poco más de... O sea, para mí, engineering managers es un balance entre lo que es las personas y el delivery, como se dice en español, delivery. La entrega, ¿no? La entrega. ¿no? Entonces, el problema es que si eso no está balanceado, ya no funciona. Si una persona que es muy buen coach y todo el equipo está súper contento y demás, pero no lanza nada, eso no va a funcionar a la larga ni para la empresa ni para el equipo. Y lo contrario igual. Si tienes un equipo que está lanzando y que es súper productivo, pero el equipo está amargado, no funciona tampoco. Entonces, la idea es que, bueno, pues si poco a poco vamos exponiendo a la gente a este tipo de cosas y se dan cuenta que a lo mejor lo del people management es más o menos rollo, te puede gustar más o menos más y vas a tener que hacer los 360 reviews y toda la historia, pero bueno, si tú estás trabajando con el equipo, ves que el equipo es sólido, te gusta trabajar con ellos, el equipo te respeta y demás, pues a lo mejor resulta que los one-on-one no son tan complicados de hacer y los 360 reviews no son tan complicados de hacer y demás. Entonces, bueno, estamos ahí mezclando eso, pero también hemos tenido suerte con gente que hemos contratado externa que han creo que es un mix, ¿no? Creo que es un mix. Lo que pasa es que sí es cierto que es muy difícil contratar externamente porque es un rol que es muy abierto y en cada empresa es diferente. Ya te digo, nosotros hemos tenido aplicaciones de gente que a lo mejor no había escrito código jamás, no había hecho nunca nada de código y eran engineer manager. Entonces, bueno, en ciertas empresas puede funcionar, pero en la nuestra no. Ya. Sí, no, yo le hacía la pregunta porque en mi caso yo siempre prefiero, o sea, siempre que he tenido que contratar a alguien, ¿no? A niveles de tech lead, project manager y demás, siempre mi primera posición o mi primera pregunta que me hacía era, oye, ¿hay alguien del equipo que pueda a lo mejor crecer y puede, o esté interesado en hacer esto, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Uno es dar oportunidades a la gente, si evidentemente están interesados en la posición, en crecer en esa dirección. Y luego también porque es gente que ya conoce el entorno, ya conoce la empresa, ya conoce el producto, ya conoce a los compañeros, ¿sabes? El onboarding y todo es mucho más fácil. Es mucho más rápido y todo mucho más fácil. Fluye más. A ver, yo siempre que te sale como natural pensar, bueno, vamos. De hecho, yo me beneficié de eso en la empresa cuando crecimos tanto. Era, bueno, pues, además,
como que naturalmente pasó. Tampoco es que aplicaras ahí, era de repente ya estabas haciendo cosas como manejando el equipo, creando onboardings, creando technical documents, no sé qué. Bueno, pues como que estás ahí. Luego la empresa se adaptó a que varios nos pusimos ahí y nos cayó responsabilidad oficial de cosas que llevamos haciendo por debajo. No siempre con el salario detrás, aunque luego ya nos encargamos de recordarles que todo eso igual requería ascensos y nombres y puestos. Cambiamos yo creo que el career path como 4 o 5 veces. Yo probablemente haciendo tareas similares tuve 3 títulos distintos. Technical Architect, Solution Architect, luego Chapter Lead, cosas por el medio que salían, se ponían de moda y te cambiaban el título, pero el día a día lo mirabas en mis responsabilidades y nada tanto. Pero a nivel de contratar me ha hecho gracia lo que comentabas, lo del el bullshit que requiere para según qué puestos. Porque yo cuando me quería cambiar de la que estaba en Holanda, de director de desarrollo, estaba buscando alternativas y como no me tocaba volverme a Holanda, no quería, entonces quería buscar algo remoto, etcétera. Las entrevistas cambiaron mucho. Yo estaba acostumbrado a hacer entrevistas de desarrollador, en la que había una prueba técnica, por lo menos, o 2, y entrevistas técnicas de dibujar algo, una arquitectura, diseñar. Entonces mi chica siempre me decía, bueno, te dejamos solo porque tienes que aceptar. O sea, y algunas las hacía en el coche, en las de Engineering Manager, VP o lo que estaba haciendo. O las hacíamos en un barrio. Bueno, me voy aquí a un lado. Y dice, pero no te hace falta ordenador, lo tienes que hacer. Y yo, no, estas son otras, son de contar la película. Porque hay muchas que eran así, cuéntame, y les contaba pues lo que habíamos hecho en la empresa anterior, el crecimiento, lo que tal. Y yo estaba esperando la entrevista técnica en algún momento y no, me decía, la siguiente va a ser técnica. No era técnica, hablabas con un técnico. Sí, pero igual él en la conversación notaba algo, ya quiero decir, de que le explicaba, oye, pues mira, aquí tuvimos un problema porque adoptamos microservicios mal y lo arreglamos con esto. Pero no era técnica pura de escribir nada de código en ninguna, yo creo. O en una igual me lo pidieron, pero no sé, pero yo creo que en ninguna. Y eran puestos, y dices tú, coño, si voy a ser luego el jefe o la persona responsable de muchos desarrolladores, tuve ese momento de pensar, de hecho en esta empresa en la que estoy, lo mismo. Y hablé con todos, hablé ingenieros incluidos uno por uno. En plan, ¿cómo me gano el respeto de esta gente? Porque en la otra empresa me habían visto crecer como ingeniero. Claro, es más fácil. Entonces era cuando yo les decía, oye, esto, que ya lo vimos, ¿te acuerdas aquella vez que hicimos esto? Pues esta gente, a este tío les he puesto, encima es una empresa que lleva mucho tiempo juntos, que están a punto de serie A. En plan, este tío venía en helicóptero y llevamos nosotros escalando el Everest en campamento 1, 2, 3. Este tío venía en helicóptero, lo han soltado aquí y va a hacer cima con nosotros, el cabrón. Entonces tuve ese, y todavía lo tengo un poco a veces de como me quiero esforzar, quiero tocar más código del que probablemente debería a nivel día a día, etcétera. Entonces, yo también por ahí tenía una pregunta de cómo aprendiste a dejar eso ir, ¿sabes? A delegar en plan, mira, es que no me puedo meter en este barro. A ver, nunca puedes. Nunca puedes. O sea, a ver, Jacob y yo también cada vez intentamos hacerlo menos. A ver, lo vemos, ¿eh? Siempre que hay una alarma, siempre que cualquier cosa, estamos ahí. ¿Sabes? Porque al final el fundador y el 24/7, ¿no? Yo creo que una de las cosas yo fui la primera persona en call, obviamente. Yo estuve 1 año y pico en call en el que no me podía subir un avión, no podía surfear, no podía hacer nada, no podía conducir prácticamente en un trayecto largo por si había alguna alarma, sobre todo al principio que los sistemas no eran tan estables como ahora, o no teníamos tanta monitorización, o no teníamos tanta capa. Y lo que pasó fue en un board meeting. De hecho, estaba yo en call y saltó una alarma de Memcache en mitad del board meeting y fue en plan de, lo mismo tenemos que cancelar el board meeting y demás, y ya fue cuando fue bastante obvio de en plan de, hey, o yo no puedo tener un board meeting y estar en la rotación, o no debería estar en la rotación. Y ya fue un poco más consenso de sí, no debería estar en la rotación, porque además también es lo de siempre, ¿no? Yo puedo ayudar mucho a nivel de, y creo que ayudo muchas veces cuando hay algo más gordo, a nivel out of the box, de vale, habéis montado todos esos sistemas que en realidad tampoco tengo tanta idea, pero bueno, ¿qué pasa si hacemos un bypass aquí? ¿O qué pasa si hacemos tal cosa? Y a lo mejor la gente que está tan metida en el problema no lo ve y pues ya a lo mejor también puedo mandar a la gente en otra dirección, ¿no? También suele pasar, ¿no? Pero yo no lo puedo hacer, porque yo no, o sea, lo puedo hacer, pero voy a tardar mucho más en mirar la documentación a ver cómo se hace y la resolución va a ser más alta. Estás un poco, que también es, yo creo, en esos niveles es lo que tienes que estar un poco, es como un consultor técnico. Lo que pasa es que evidentemente con mucho conocimiento del negocio y de lo que hay en tecnología por detrás, aunque no de los detalles, pero bueno, oye. Y en eso, y también estoy intentando obviamente educar a la gente lo más posible, pero también ayuda mucho a nivel de, bueno, cuando hay que tomar una decisión dura porque ha habido a lo mejor un incidente y en plan de, vale, ¿cómo salimos? ¿Cómo lo arreglamos sin meterlo en peor? Pues en plan de analizar, vale, ¿qué es lo que más le preocupa a los clientes ahora mismo? Es esto, vale, vamos a recuperar esto. Y si lo otro a lo mejor no es tan importante o no importa que sea real time y lo podemos recuperar más tarde o podemos hacer tal cosa, que obviamente es en un momento de tensión, pues sí ayuda más, ¿no? Pero al final nunca está fuera y es algo que
intento, ¿no? Ahora lo que he hecho para grabar el podcast, que no lo hacía antes, lo que he hecho es cerrar Slack completamente, porque tengo Slack en la otra pantalla y sabía que, aunque fuese una tontería, había algo que me iba a distraer. Digo, bueno, voy a intentar tener el mayor foco posible haciendo esto, porque si hay algo de verdad, si hay un fuego de verdad gordo, alguien me llamará. Ya me encontrarán por otro lado. Sí. Y yo es una pregunta totalmente personal por el momento en el que estoy la empresa, porque vosotros tuvisteis, bueno, el tema del Silicon que lo hemos mencionado así por encima, y cuando quebró el Silicon Valley, si no lo conocéis esa historia también la podéis buscar, eran donde teníais todo, bueno, teníais cuentas, finanzas, etcétera, porque al final la empresa estaba basada allí, y fue un poco caos. Yo, como es una empresa tan pequeña, haciendo cosas que no he hecho nunca, como hablar con inversores directamente, gente que va a meter pasta en la empresa, inversor privada todavía, y sé más o menos, aunque no sea fundador, hablo con el CEO, sabemos el runway que hay, la pasta que queda, la que tiene que entrar para seguir operacionando tal. ¿Hasta qué nivel habéis sido vosotros como fundadores y luego cuando ha habido algún problema? ¿Transparente con eso? Sí, transparente con eso. Cuando el fin de semana de Silicon Valley Bank estábamos mandando cada par de horas o cada 3 horas, cada día que había algo nuevo, mandábamos un Loom o algo al resto del equipo, y como todo, hay gente que le encanta ese tipo de cosas, o gente que está más ansiosa y lo ve, hay gente que no lo vio en todo el fin de semana, o que se enteró unos pocos días después, ¿no? Yo creo que otra de las razones por las que somos transparentes, porque mucha gente, sobre todo los primeros que vienen, es porque a lo mejor quieren montar una empresa en el futuro, porque le interesa el tema de las startups. Entonces queremos desmitificarlo un poco más, y por eso nosotros compartimos los term sheets que nos han venido de los inversores, lo hemos compartido, como el cap table, o sea, qué porcentaje tiene cada inversor y por qué, cuáles son los términos, y dejamos que la gente pregunte de ese tipo de cosas porque creo que es educacional, ¿no? Igual hay gente que no le importa, hay gente que lo aprecia mucho, y hay gente incluso que quería montar su empresa y que después ve el marrón y dice, pues no me quiero meter en esto, ¿no? Pero sí, a ver, lo del Silicon Valley Bank era un problema de liquidez en realidad. Nosotros no estamos tan fastidiados porque el dinero no estaba en Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank era la interfaz, el dinero estaba en Morgan Stanley, pero a través de Silicon Valley Bank. Entonces Morgan Stanley nos confirmó de que ese dinero estaba ahí, pero no era accesible porque estaba todos los federales ahí metidos y demás. Entonces el problema era que teníamos que hacer el payroll que tocaba en Estados Unidos cada 2 semanas, ¿no? Entonces, de hecho, la gente de Europa estaba más salvado porque en remote tienes que mandarle el dinero mucho más dinero y muy por adelantado. Entonces, la gente está cubierto 1 mes y medio así. Pero la gente, y en Estados Unidos es que todo depende de seguro médico, todo depende de que eso se haga, ¿no? Entonces, era una situación un poco complicada. Y vamos, ya te digo, otro problema es que nosotros usamos Rippling para pagar, que es el sistema de payroll que usa aquí muchísima gente, y Rippling también hacía el banking con Silicon Valley Bank. Entonces, había gente que le había transferido ya el dinero del payroll la cuenta de Silicon Valley Bank de Rippling, pero ahora Rippling no podía pagar. O sea, Rippling tuvo que hacer una ronda de inversión en el fin de semana de urgencia, nada más que para poder tener liquidez, ¿no? Entonces, bueno, nosotros analizamos muchísimas opciones en plan de, vale, obviamente la última era, y no queríamos hacer y hubiera sido una ruina, ¿no? Tener que despedir a la gente nada más que porque no tuviéramos liquidez, ¿no? Pero vimos, vale, ¿qué préstamos podemos tener? Pues hacemos una ronda de inversión, a lo mejor no tiene sentido porque obviamente ahora no tenemos el leverage que hubiéramos tenido en una situación normal, pero muchas cosas de ese tipo para intentar solucionarlo. Y después también hubo inversores que fueron en plan... De hecho, hubo un inversor que nos dijo, hey, no... Obviamente el fondo no os puedo dar del dinero del fondo porque entonces ya hay favoritismo y demás, pero yo de mi cuenta personal os puedo ingresar $200,000 para que hagáis el payroll o lo que haga falta y ya me lo devolveréis, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí tuvimos bastante apoyo, pero como todo, intentando hacer... Es que otra cosa tan sencilla que la gente no entiende. Como una startup, abrir una cuenta de banco no es tan sencillo. O sea, la gente, todo el mundo lo hacía en Silicon Valley Bank porque es lo que entiende en el negocio de la startup, entiende cómo funciona y son todas las startups que están allí, todos los inversores están allí. Pero la que tuvimos que liar para abrir una cuenta en Chase, JP Morgan, fue... Vamos. Y hablando un poco de eso, de lo de la parte de Silicon Valley, España, o Estados Unidos, España, ¿qué diferencias, qué cosas mejor y cosas peor notas al...? Porque tú no montaste empresa antes en España. La primera yo no he trabajado en España realmente. Vale. Entonces, allí tú, con gente que conozcas tú, ¿qué diferencias notas? Pues esto aquí fue muy fácil, o al revés, esto aquí fue complicado por, qué sé, visados, contratar, no sé. ¿Qué cosas hay pros y qué cosas hay cons? Aquí es mucho más fácil montar una compañía y es menos regulación en ese sentido, sobre todo. Aquí puedes hacer muchas cosas sin nada, incluso dar las acciones originalmente. Ya incluso con Stripe Atlas es que te sale gratis prácticamente, porque pagas $500, tienes una empresa incorporada en Delaware y te dan no sé cuántos créditos de AWS, con lo cual si vas a usar AWS ya casi que te la has pagado, incluso has podido hasta ganar dinero, ¿no? En España es todo mucho más complicado, mucho más papeleo y demás. Y no sé, yo siempre he pensado que eso es una cosa que para un poquito el ecosistema. Y dicen que no. Aquí
Dicen que no, que el que lo va a hacer de todas maneras. Es posible, pero creo que mientras más facilidades pongan, más sencillo es. También, obviamente, mucho más facilidades fiscales también a nivel de, incluso de impuestos a nivel de las acciones, ¿no? Ya no solo el tema de stock options, pero es incluso, cosa que muy poca gente sabe, pero si tú recibes shares de una empresa antes de que la empresa tenga 50 millones, después, si eso lo liquidas, a los 10 primeros millones de dólares no pagas impuestos y cosas así, ¿no? Que ahí es donde realmente la gente hace dinero, ¿no? En España, pues, tendrías un IRPF o lo que fuera gigante ahí, ¿no? Que crea también incentivos, ¿no? También es un billete de lotería, ¿no? La mayoría de las empresas no llegan a eso, ¿no? Pero bueno, es una cosa más que tienes ahí. Y el tema de la inversión también, o sea, aquí es ridículamente, no quiero decir fácil, pero una vez el inversor o el angel o quien sea quiere hacerlo, firmas un DocuSign, te llega el dinero y ya está, y ahí vuelves a construir. Yep. Y generalmente, culturalmente, hay mucho menos diligence innecesario, yo diría. Yo creo que muchas veces el ecosistema no está maduro en España y también lo entiendo porque hay muchos sinvergüenza que lo que quiere el dinero del inversor y después se lo gastan de cualquier manera y hay que hacer un cierto diligence, ¿no? Pero aquí, te digo, nosotros fue todo muy rápido, todo muy rápido. Y aquí cualquier cosa se queda ahí demasiado papeleo a veces. Es cierto, pero ¿tú crees que, aparte del papeleo o temas de impuestos y demás, ¿tú crees que también es un tema de madurez ¿Cultura? y mentalidad y de cultura, madurez, ¿no? O sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Que es lo que nos movemos nosotros. Que no hay tanta gente. No sé, pienso que yo no conozco Estados Unidos, no he estado ahí de vacaciones, ¿no? Pero siempre que lo ves, ¿no? Piensas, ¿no? Pues la gente tiene una cultura más de montar empresas, de hacer cosas por sí mismos, ¿no? De coger algún dinero e intentar perseguir una idea, este tipo de cosas, ¿no? Lo típico del sueño americano. ¿Tú crees que aquí en Europa es que no tenemos eso? Yo creo que me cancelan si digo mi opinión de verdad. Además, yo me voy a hacer ciudadano americano la semana que viene, entonces no, mejor que no hable. No. Yo creo que es un balance. Creo que en Estados Unidos también puede ser muy exagerado. De hecho, bueno, nosotros ahora mismo no estamos en San Francisco, nos mudamos hace un par de años, estamos en San Diego porque, bueno, para la familia mejor y estamos más a gusto y el clima es mucho mejor, estamos súper felices. Y como somos remotos, pues tampoco tiene sentido y estoy a 1 hora de San Francisco si tengo que ir en avión o lo que sea. Pero sí, a ver, en San Francisco todo eso, todo es trabajo. La gente está guay porque te está rodeando de gente súper top que te puede... O sea, puedes hablar con la persona que hizo no sé qué algoritmo en Instagram y lo conoces en una barbacoa y te lo cuenta y todo, o no sé qué. Eso son las cosas que te encuentras allí, ¿no? O vas a una charla y tienes a la gente que ha escrito el libro que tú te has estudiado, ¿no? Está muy chulo, pero es mucho más transaccional, ¿no? Es mucho más interés también y todo el mundo trabaja, es trabajo. En España creo que es, por lo menos en Sevilla o en mi entorno, siempre mucho más en el lado extremo de la vida. No como todo. No quiero caer en el cliché de que en España no hay talento, porque obviamente lo hay y ya te digo, la mayoría de nuestro equipo de ingeniería está en España, en Europa y son gente de altísimo nivel. Pero bueno, al final hay algo que es cultural, ¿no? Incluso hay gente que lo dice también, hay mucha gente que dice que lo que trabaja en San Francisco no es lo mismo que lo que trabaja en otra ciudad, simplemente por el entorno, ¿no? Porque todo está pasando allí, ¿no? Pues hasta enfermizo, ¿no? Entonces hay que encontrar un término medio, yo creo. Pero sí, culturalmente hay ciertas cosas que incluso todavía nosotros lo vemos también, ¿no? Nosotros pagamos los salarios que pagamos, tenemos vacaciones ilimitadas o lo que sea, pero después las preguntas que la gente te hace son algunas. Bueno, pero si ahora tengo que hacer un call, ¿me vais a pagar o no me vais a pagar? Y es en plan, a ver, sí, es importante, es una pregunta válida, pero ¿realmente crees que con la diferencia salarial que tienes esto es la pregunta más importante que tienes para mí? ¿Sabes? Sí. Yo creo que lo hablamos también en una entrevista, pero yo lo experimenté con gente del trabajo. Aparte de, hay cosas por ahí que Miguel, además tú estás allí y conoces más. Yo he trabajado con gente, pero yo no he estudiado allí, no nada. Pero yo notaba diferencias a nivel de... O sea, que en España yo he trabajado, y lo hablaba también cuando empezamos a trabajar con Polonia, con Ucrania, con países así. O sea, ahí son todos hackers, ¿sabes? Te queda eso de las pelis americanas de los 80, que están todos los hackers ahí. Había gente muy buena, pero había gente regular. Y había gente mala. Y había gente muy buena en España y gente regular y gente tal. Lo que noté yo, igual con Estados Unidos y otros sitios, es el que igual viene de la universidad. Porque yo, por ejemplo, acabé la universidad no había hecho prácticas de empresa, no eran obligatorias. Yo acabé, de hecho había hecho alguna práctica con algún compañero, pero no había compartido código con nadie. Yo estudié ingeniería informática, quiero decir, igual hacer prácticas tú solo para luego trabajar en una empresa no tiene sentido. No había puesto código en un repositorio, no había hecho muchas cosas. Y luego no tenía nada de presentación, inglés técnico también era una optativa que podía pasármela por el forro si quería y hacer otra cosa. Entonces,
tú llegas allí y aprendes a presentar, pues presentando y si te gusta más o menos, pero no tienes nadie te ha explicado eso. Y ves, los americanos llegaban como que tenían que ya desde el instituto presentar, o sea, hay gente como mucho más suelta. Siempre va a haber alguien más tímida, pero como que ya lo habían practicado por lo menos. Los americanos están vendiendo limonada desde que son chicos y trabajan mucho antes que nosotros también, hacen práctica en empresas en el primer año de universidad, entonces, bueno, eso los espabila y tienen una comunicación mejor y se venden mucho mejor, esa es la realidad, se venden mucho mejor. Pero con respecto a lo que dices, 100%, o sea, a ver, que en Silicon Valley yo también tenía el síndrome del impostor realmente cuando llegué inmediatamente porque fue en plan de, a ver, yo no soy nativo, yo vengo a la Universidad de Sevilla, está aquí la gente de Stanford, de Berkeley, ¿cómo voy a comparar yo con esta gente? Y al final te das cuenta que obviamente ese background es importante, pero al final es las ganas que tengas tú de trabajar también y ya te digo, o sea, aquí viene gente de todo el mundo. O sea, aquí y Silicon Valley se ha construido por inmigrantes, no se ha construido únicamente por los nativos. No es que los americanos sean más listos o tengan algo especial, ¿no? Pero bueno, también sí creo que el ambiente influye, ¿no? Si tú estás... Claro, el ecosistema. Claro. Empresas de allí, o sea, si estás trabajando en Facebook, ¿cuál es? Uber. Gente que se va de Facebook monta Uber, gente que se va de Uber monta otra y otra, pero ya viven allí, entonces la montan allí, ¿sabes? No se van a Valencia. Si igual tuviéramos otra cosa en España, la gente por clima y por muchas cosas preferiría vivir aquí. Y está mejorando, pero también, hay otra, a nivel regulatorio sí hay muchos problemas e impedimentos para las empresas. Pero dicho esto, a ver, lo de siempre, ¿no? No es lo mismo que el entorno, el ecosistema técnico que haya es consultora, que el objetivo es cobrarle a la Junta de Andalucía o al gobierno lo máximo posible, las máximas horas para no sé qué, con esta interfaz súper horrible demás, versus estar en un sitio en el que todo el mundo dice, vale, pues si Google ha hecho esto, nosotros también lo podemos hacer. Y creértelo y estar rodeado de gente que hace ese tipo de cosas, ¿no? Y se adapta mucho más rápido. Y ya te digo, esto ha cambiado desde que yo me venía aquí muchísimo, pero a ver, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad incluso te querías leer un libro, el libro en español, cuando se traducía ya habían 3 versiones del PHP después, cuando ya se había traducido el libro en español, ¿no? Y la gente solo lo leía en español, ¿no? A ver, eso... yo quiero pensar que el sector ha cambiado y ha evolucionado mucho también en los últimos 5 o 10 años, pero sí que queda mucho recorrido, evidentemente. Bueno, y que haya ejemplos también, al final es como todo. Cuando salió Alonso, había una generación aquí en Asturias que todos queríamos ir a los cars y ser en Fórmula 1. Con Nadal, apuntó mucha gente a tenis, pues que haya más empresas en España, a ver, que haya afuera también, porque te dicen, mira, puedo ir allí y montarla allí, pero que hay aquí empresas que compiten allí, que luego se van a Estados Unidos. Eso ayuda a que la gente diga, vale, pues, ¿por qué no voy a montar yo? Además, no todas las empresas tienen que ser Google o Facebook, es montar una empresa con X empleados que funcione y que te vaya adelante y ya está, sin tener que reinventar. También otro problema de mentalidad que hay en España también es que los técnicos no montan empresas. Las empresas las montan la gente de negocio, la gente que ha ido a los MBA. Y eso es muy problemático por muchas razones. Primero, porque no son los que son capaces de construir el producto. Segundo, porque se devalúa la capacidad técnica. Y no sé, yo reviso muchas aplicaciones de Y Combinator y eso me llega siempre, ¿no? De 3 personas que son de negocio y un técnico, ¿no? Y al técnico le dan el 5, el 10% de la empresa. Y en plan, bueno, pues ¿qué cultura de ingeniería quieres crear cuando el que está creando el producto inicialmente y demás? Que sí, que vender es importante y todo lo demás, y tú has podido tener la idea, pero ahora mismo no tienes nada, ¿no? Y esto es un camino a 5 o 10 años, ¿no? No es un camino a lo inmediato. Entonces, eso también está cambiando, pero va a costar. Igual, no quiero decir que todo el mundo deba montar una empresa, porque no todo el mundo debe montar una empresa. No, pero es como lo hablábamos, como el trabajo en remoto, como lo de ser más, no es para todo el mundo todo, pero a mí me gustaría, o me hubiera gustado en su día, igual cuando me fui a Holanda pensé, ¿dónde voy yo? Aquí, si estos serán. Y luego los primeros días de la empresa ya vi, bueno, pues hablas con la gente y dices, bueno, si al final son backgrounds parecidos, había mucha gente de fuera, también no eran casi ninguno era holandés, de hecho, era italianos, brasileños, de Israel, franceses, y estábamos ahí todos un poco, veníamos, bueno, voy a probar. Y luego a muchos pues nos fue bien, otra gente se volvió. Bueno, yo me he vuelto también, pero es porque necesitaba vuelos cerca, pero no a nivel empresa, sigo trabajando para afuera. Hay gente que prefería volverse y trabajar. Gente que está luego en consultoras. Probaron producto, probaron una empresa más caótica y preferían la tranquilidad de una consultora que también es relativa. Había que hablar de la tranquilidad, porque depende del proyecto, bla, bla, bla. Pero bueno, que se han vuelto y están en consultores y están a gusto. Pero bueno, que no es para todos, pero está bien saber que por qué no, si quieres hacer. Pues llevamos un buen rato, estoy a gustísimo, pero igual hay que ir. Yo en algún momento escucharé niños viniendo a casa.
Pero el resto, no sé, vamos a seguir porque tenemos las con las que solemos cerrar siempre. Si tienes otra cosa, Álvaro, tira, pero... Vale, sí, yo quería preguntar una cosa, ¿no? Yo creo que, bueno, has hablado del síndrome del impostor y es una pregunta que me gustaría hacerte. Después de todo lo que habéis construido y todo este camino, ¿todavía se siente un poco de síndrome del impostor? A ver, nosotros no hemos construido nada, nosotros nos queda un montón, o sea, no hemos hecho nada realmente, esa es la realidad. Es que, de hecho, si escuchas hizo hace poco una entrevista a Brian Chesky, que vino a hablar en la cena de Y Combinator, vino a hablar y nos contó muchas cosas internas de Airbnb y demás, ¿no? Y bueno, joder, un fundador de una empresa que ha salido a bolsa, que ha sufrido todo de no tener dinero, al COVID, a después recuperarse, a tener una valoración alta en la bolsa, todas las historias. Y él dice, yo no siento que hayamos hecho nada todavía, ¿no? Creo que es un poco extremo, ¿no? Creo que tienes que celebrar también un poco, porque si no caes en la espiral negativa, pero, oye, no puedes pensar... No puedes pensar que lo has hecho, porque entonces cuando empiezas a ir para abajo, ¿no? Ya. Creo que sí, que he aprendido mucho y que hay muchas cosas que he hecho bien y muchas cosas que he hecho mal y que he aprendido de la experiencia, pero a mí me queda un montón, ¿no? Y ojalá que siga o que llegue el día en que Revenue K es tan grande que yo no soy capaz de escalar tan rápido y yo ya no soy la persona adecuada, ¿no? Sí, por el lado contrario se siente vértigo también, porque, joder, al final habéis pasado, bueno, ha habido un camino grande, ¿no? De crecimiento de equipo, lo que dices tú, ¿no? De cada año ha sido diferente para ti, me he focalizado en diferentes cosas, está en un país nuevo, ¿se siente cuando miras para atrás y ves ese camino, sientes un poco de vértigo también? A ver, un poco de miedo tienes para el futuro también, porque además mientras más creces, más grande es el batacazo que te puedes pegar, ¿no? Eso es obvio. Pero bueno, tampoco tienes muchas más opciones que seguir mirando para adelante y para adelante, ¿no? Entonces, no sé, intento no pensarlo demasiado. No, bueno. Para tener vértigo hay que pararse a mirar. Sí. No te da tiempo. Pues bueno, te digo, por ir cerrando, porque si no estaríamos aquí horas, yo creo que podemos tirar a las que tenemos siempre al final, y al final el podcast es sobre liderato y sobre cómo hemos cada uno con nuestra experiencia llegado a estos puestos y qué nos gustaría haber hecho distinto, etcétera. Entonces, sobre esa línea, ¿qué consejo le darías a alguien que esté empezando en posiciones de liderato en equipos o que vaya a montar una empresa y tenga que empezar en esos puestos que te hubiera gustado a ti que te dijeran o que tú hubieras hecho distinto o no, o hecho igual, pero bueno, que te hubiera gustado? El primero, que no lo haga. O no que no lo haga, pero que si está seguro y que por qué quiere hacerlo. Las razones creo que son bastante importantes, ¿no? Porque muchas veces las razones son equivocadas. Hay gente que dice, quiero empezar una empresa porque me quiero hacer rico. Y ejemplo, sí, es posible que te haga muy rico, pero también... El porcentaje es más de... Hay otras opciones para hacerte rico también, no sé. O quiero ser un líder porque yo quiero ser el que manda, ¿no? Y ejemplo, bueno, a lo mejor puedes tener una influencia mucho más grande siendo un individual contributor incluso. No, a lo mejor esas no son las razones adecuadas, ¿no? Pero bueno, para mí yo creo que, bueno, es un skill set diferente, pero tratarlo como un problema de ingeniería, ¿no? Intentar ver continuamente, evaluarlo, ver las métricas que son importantes, debuguear, optimizar, ser muy transparente a nivel personal, ser siempre transparente. Creo que lo mejor que puedes hacer es, obviamente, es muy difícil tener conversaciones duras y siempre es algo que se puede mejorar y algo que puedes entrenar, ¿no? Pero es más vale que tengas una conversación dura a tiempo antes de que no estéis en la misma onda, ¿no? Ya. 100%. Y ¿qué más? No sé, bueno, y que bueno, lo más importante al final es intenta siempre hablar con gente que ya lo ha hecho, que esté por delante tuyo donde quieras ir, ¿no? No necesariamente para lo copie, pero tener esas relaciones pueden ayudar. Incluso tú a lo mejor puedes ayudar en otras cosas también. A mí me ha pasado que gente muy por encima después me ha preguntado cosas de compliance o de cualquier historia o cosas de la App Store en las que he podido ayudar, entonces siempre es bueno. Y una de las cosas que también veo que mucha gente hace mal es cuando hace este tipo de cosas, es que se quiere aferrar mucho a lo que es lo del líder y el jefe y demás, ¿no? Y contrata gente peor o intenta construir un equipo de gente peor a la que siga siendo... Y no, todo lo contrario, lo que tienes que hacer es siempre intentar rodearte de gente que es mucho mejor, ¿no? E incluso a gente junior, es una cosa que nosotros, yo lo digo siempre, ¿no? En plan de, bueno, pero cada persona que contratamos tiene que tener algo que aporte, tiene que ser algo mejor, ¿no? Y dice, bueno, pero si es junior, ¿cómo bueno, pues si es junior a lo mejor tiene algo que tú no tenías cuando eras tan junior, ¿no? Y que te va a inspirar y que va a inspirar al resto del equipo. Y creo que eso es súper importante porque es lo que hace que sigas tirando para arriba y no porque si no todo tiende a degradarse. Así que más o menos eso es lo que yo diría. Fácil, chupado, ya sabéis. Bueno, me voy a apuntar lo de preguntar a la gente porque estamos con la SOC. En algún momento nos tocará la SOC 2 y todo esto, y creo que vosotros pasasteis por ahí, la habéis renovado y estas cosas. Ya apunté el nombre de Félix en su día porque 3 veces ya. con ella. Y algún día nosotros no estamos ahí,
de momento no nos corre tanta prisa, pero bueno, es algo que me pilla totalmente nuevas, porque la anterior empresa, departamento de seguridad, etcétera, que se encargó de todo y lo vi desde la barrera, pero ahora que me tocará hacerlo más de cerca, parece divertido. Encantado, sí. Vale, y bueno, aparte de consejos, siempre decimos lo que hablábamos de contenido, libros, blogs, podcasts, aparte de Twitter, gente que sigas tú, que hable un poco de estos temas de empresas o de liderazgo en ingeniería, blogs que sigas, lo que sea, algo que tú tengas por ahí medio en la cabeza. Es súper interesante porque yo siempre me he focalizado en eso y decía, qué poco contenido hay de lo técnico y demás, ¿no? Y a lo mejor no hay tanto, pero hay alguno que es muy bueno. Y al final creo que también te tienes que focalizar en cosas que no son tan necesarias. Creo que las habilidades técnicas al final o las tienes o las puedes, o sabes ya cómo adquirirlas o lo que sea, ¿no? Creo que es más a nivel de lo otro, ¿no? Del liderazgo que tienes que ir mirando. Pero bueno, a nivel técnico en sí, obviamente el podcast de Jason Warner y Azo Kant, Developing Leadership, creo que es bastante bueno, invitan a bastante gente buena y tocan muchos temas muy interesantes, incluso sobre la diferencia entre VP de ingeniería, el CTO, cómo relacionar con productos, todos estos temas interesantes. Will Larson es una persona que he tenido la oportunidad de conocer, ha sido el CTO de Calm y ha sido líder en Stripe, en Uber, no sé qué puesto exactamente, pero VP o algo así. Y ha escrito varios libros y tiene un blog post muy interesante, muy denso, no es algo para leer a lo mejor de principio a fin, ¿no? Pero tiene topics muy interesantes, sobre todo sobre el tema de construir equipo y cómo tratar la construcción de equipos como un diseño de sistemas, ¿no? Además, un poco finalmente ingeniería es bastante interesante. Después, obviamente, el libro, creo que uno de los mejores libros para el que está empezando, incluso como referencia, el del Manager's Path de Camille Fournier, y ese se lo mando a que la lean la gente incluso que está empezando a hacer tech lead o está planteándose ese path. Sí. Y después, a nivel ya más de liderazgo, creo que hay uno que es los 15 Commitments of Conscious Leadership, o algo así, 15 Commitments of Conscious Leadership, está bastante bien. Y uno que me gusta, que leí hace muchos años y que he leído varias veces, el de Crucial Conversations, que no es de los pocos libros de este tipo de comunicación en que sí he visto que he aprendido algo y que se adapta a situaciones reales en las que has vivido y dices, vale, en esta situación he estado yo y lo he hecho tal mal como lo explica en este libro, y esta es la manera correcta en la que debería haberlo hecho, ¿no? Porque hay mucho, no sé, la gente te recomienda el de negociación, del FBI y demás, ese me lo leí y, por ejemplo, en ese no aprendí tanto porque te cuenta historietas y sí, hay cosas que puedes aplicar, pero no es tan aplicable, ¿no? Y el de Crucial Conversation a mí me ha gustado bastante siempre. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, luego lo pondremos en links y tal en la descripción para que lo tengáis ahí a golpe de clic, pero bueno. Perfecto, pues no sé, Álvaro, ¿quieres tú algo para cerrar? Y si no... Nada, no, dar las gracias, Miguel. Ha sido una conversación bastante amena, bastante divertida y bueno, yo creo que todos hemos aprendido bastante. Gracias. Encantado. Muchas gracias por el esfuerzo que tienes mucho lío entre surf, niños y llevar una empresa a lo más alto, pues te queda un poco margen para estas cosas. Pero yo creo que ayuda mucho que gente que habéis pasado por un montón de cosas y tengáis historias que contar, tengáis algún hueco donde contarlas, aunque ya, bueno, vamos a compartir también tu Twitter y el blog y tal, que tienes ahí un montón de... Como te gusta escribir, también a nivel de la empresa dejarlo escrito, pero a nivel compartir, pues hace poco, ¿no? Tienes la reflexión esta de cada año como CTO Founder que vas compartiendo. Tengo una pendiente, tengo una que voy un poco tarde ya, pero sí. 2024-2023. Hay cosas muy chulas. Yo, es decir, seguía tu contenido desde hace tiempo. No sé cómo llegué a tu Twitter o a algún sitio así, pero ya de ahí me enganché y lo sigo desde hace tiempo. Que muchas gracias y que ha sido muy chulo y que nos encontraremos en los mundos de internet y si no, pues eso, muchas gracias por la charla. Lo subiremos en breves para que todo el mundo lo disfrute y a pasar buen año. Perfecto, encantado. Venga, Miguel, pues muchas gracias. Álvaro, un placer como siempre. Un placer. Chao, chao. Chao.